como el método así, un conjunto de procedimientos que se dan por un conjunto de etapas, y entonces siguiendo esas etapas es que nosotros vamos a lograr en el método obtener el conocimiento del fenómeno. Igual, en la encuesta, es un método pero empírico, está actuando en la realidad, por eso es empírico. Y como actúa en la realidad, vamos a tener también un conjunto de etapas, cómo vamos a hacer y utilizar la encuesta. Y en esa encuesta, cómo vamos a utilizar y en qué momento el cuestionario para sacar datos. Entonces, la encuesta es un proceso que nos permite, mediante el cuestionario, alcanzar los datos o información del comportamiento de los indicadores. Nuevamente repito, ¿dónde se encuentran los indicadores? En la operacionalización que ustedes han hecho. Y vamos a elaborar encuestas para ese tipo de indicadores. Bien, entonces vamos a entender qué es la encuesta. La encuesta es un método empírico que, utilizando el instrumento del cuestionario, nos permite obtener información representativa de un grupo de personas que se encuentran en el fenómeno económico o que también están en las instituciones que generan la normativa para el comportamiento en el fenómeno económico. Entonces, eso es una encuesta. Es un método, le decimos la técnica de la encuesta, pero es un método empírico. Entonces la encuesta permite de todas maneras obtener información cuantitativa y cualitativa de las unidades de investigación. ¿Quiénes son esos? Los sujetos de estudio, de quienes tienen la información. Y no nos van a proporcionar esa información cuando les apliquemos la encuesta ellos mismos. Y entonces vamos a saber sus opiniones sobre el comportamiento del fenómeno, sus actitudes sobre el comportamiento del fenómeno y a ver qué sugerencias nos dan para el cambio, el mejoramiento de ese comportamiento fenomenológico. Entonces, cuando decimos la encuesta, se centra generalmente en las unidades de investigación, en la gente que está generando el fenómeno económico. Entonces, si esa gente está generando los fenómenos económicos, tenemos que ir a sacar los datos, porque ahí están los hechos, en la gente que está viviendo el fenómeno. Tenemos que sacar de sus creencias del fenómeno, sus opiniones, sus motivaciones y su conducta en el comportamiento del fenómeno. Cuando hablamos de hechos nos referimos a qué hacen y qué generan estos individuos de acuerdo al grupo social a que pertenecen, también al sexo que pertenecen, al nivel, a la edad en la que están, al nivel de instrucción, a la ocupación, al estado civil, a la religión, a la afiliación política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos referimos a opiniones y actitudes, estamos refiriéndonos a que esas opiniones y actitudes es debido a determinados comportamientos que hacen los agentes económicos. Entonces, es la gente la que nos va a dar los datos, que siente el impacto, que piensa cómo actúa el fenómeno y actúa dentro del fenómeno para defenderse de los aspectos negativos. Y entonces hay que sacarles datos de esa gente. ¿Quiénes son esa gente? Las unidades de análisis. La encuesta también tiene un conjunto de ventajas y desventajas. Las ventajas es que podemos encuestar a toda la población o una parte de la población. O sea, tiene un amplio alcance. Podemos
determinar un tamaño de muestra para después expandir los resultados de ese tamaño de muestra a toda la población. Entonces, con pocos explicamos el comportamiento de todos. Y es rapidísima su construcción, porque ¿dónde es difícil llegar cómo es difícil llegar a los indicadores? Cuando construyes tu operacionalización, eso es difícil. Construyes las dimensiones y para cada dimensión, dentro de la operacionalización, hay que poner 2, 3, 4 indicadores para sacar datos para esa dimensión que explique el comportamiento del fenómeno a través de esa variable. Bien, entonces, y no nos cuesta mucha plata, pues es económica su aplicación, pero también tiene desventajas. Y esas desventajas es que se adapta mejor a una investigación extensa que a una intensa. Cuando decimos una investigación extensa, que tiene muchísima población y que es difícil sacar datos de toda esa población. Y entonces definimos un tamaño de muestra. Entonces se adapta mejor para que hacer este tipo de investigaciones extensas que una intensa, que viene a ser para muy pocos, para una unidad de investigación en los que hay muy pocas unidades, ya que la información que se busca es más precisa, más puntual, y eso suele ir en desmedro de la profundidad. En realidad les estamos haciendo un censo. Entonces, puede apartar en forma temporal al encuestado de su propio contexto social, y esto puede invalidar el resultado de la encuesta. Es decir, cuando nosotros aplicamos una encuesta a alguien, a una unidad de análisis que es pobre, para contestar, puede decir no soy pobre, no acepta su pobreza, y entonces eso puede invalidar el resultado de la encuesta. Entonces, las preguntas que le hagamos, él lo contesta como si no fuera pobre. Se invalida eso. Entonces, lo aparta a la unidad de la investigación de su contexto social. Cuando la encuesta se hace mediante la entrevista, es un suceso extraordinario en la vida del encuestado entrevistado. ¿Por qué? En ese momento, el encuestador está frente a frente con el encuestado y le hace la pregunta a él, no le permite darle la cuestionario y le hace la pregunta. Entonces está haciendo una entrevista estructurada en realidad, pero es la encuesta en sí. Esta separación puede afectar el modo de interacción con el entrevistador en forma no natural de una gran cantidad de conocimientos de investigación y de complejidad a estudiar. Esto quiere decir la interacción que existe en la forma de preguntar que nosotros vamos a tener con los conocimientos que tenemos. Y si no entiende la pregunta, explicarle de qué se trata, pero no tratar de influir en el comportamiento y en el dato que queremos obtener. Entonces, nos permite sacar, pues, de esa manera los conocimientos que tiene el que participe en el fenómeno y la complejidad que estos tienen, o desde el punto de vista del que participa en el fenómeno. Esas son las desventajas. Pero entonces, ampliando mucho más sobre la encuesta, es una técnica cuantitativa o instrumento de la investigación que consiste en obtener información de las personas encuestadas. Estas personas encuestadas son las unidades de análisis. Pero ¿mediante qué le vamos a sacar esa información? Mediante el uso de cuestionarios, que viene a ser el instrumento de la encuesta.
Y estos cuestionarios los vamos a diseñar antes, mucho antes de ir a sacar los datos. Estarán diseñados previa a la obtención de la información específica, por lo tanto. Las características de la encuesta es que nos dan una información de carácter específico para el dato que queremos sacar. ¿De quién? De la unidad de investigación. Para ese indicador, no para otro, le preguntamos. Entonces, para esa variable también, ¿no? Y hay una comunicación entre el encuestador y el encuestado, mediante el cuestionario. Entonces, para poder sacar toda esta información mediante una adecuada comunicación con el encuestado, generamos un cuestionario, pero para generar este cuestionario hacemos un diseño muestral. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a definir el tamaño de la muestra. Entonces, definimos qué clase de diseño muestral vamos a hacer. Y nosotros conocemos los dos sistemas del diseño muestral. Entonces, con ese diseño, con ese tamaño de muestra, aplicamos el cuestionario. Y por lo tanto, como vamos a sacar datos e información para los indicadores, teniendo en cuenta que los indicadores están medidos en forma cuantitativa para sacar el dato, entonces esta es una técnica cuantitativa. Pero también es una técnica cualitativa, porque podemos preguntar preguntas mixtas y decir, a ver, ¿usted se considera pobre? Y las respuestas sí o no. Y cuando dice sí o no, cualquiera de los dos puede contestarse. Y más abajito le pones ¿por qué razón? Entonces, si contesta de sí, va a decir por qué razón. Si contesta no, también por qué razón. Entonces podemos sacar información cualitativa. Nos está explicando por qué razones dice sí y por qué razones dice no. Entonces, el cuestionario utiliza los métodos estadísticos de tamaño de la muestra. Utiliza el muestreo. Bien. Tipos de encuesta. Según sus fines científicos, pueden ser exploratorios, descriptivos, explicativos, predictivos y evaluativos. O sea, de acuerdo a la profundidad que queremos investigar, pueden ser exploratorios. Vamos a conocer solamente el fenómeno y vamos a identificar los elementos y sus características y su comportamiento. Luego podemos hacer una descriptiva, hacemos un diagnóstico. Y utilizamos tal y como se presentan las variables en la realidad, lo describimos. Y explicativa, porque podemos explicar esos comportamientos en sus relaciones causa y efecto. Para eso el fenómeno tiene que ser explicado como un proceso. Predictiva, porque nosotros podemos proyectar al futuro, tal, y si es que las condiciones son sin cambiar en el pasado, vienen las variables hasta el presente, podemos hacer una proyección pasiva. Entonces podemos predecir qué va a pasar en el futuro. Y podemos hacer una proyección evaluativa también. Si tenemos los datos del pasado y explican el comportamiento del presente, entonces nosotros podemos generar un modelo que evalúe el comportamiento negativo y nos diga cómo va a ser el modelo futuro. Entonces, para eso nosotros corremos el modelo de la realidad y decimos, manipulando las variables y el comportamiento de las variables,
decimos cómo debe ser la nueva realidad, la que debe moverse de acuerdo al modelo. Ahora, según su contenido, encuestas referidas a los hechos, o sea, encuestas referidas a cómo es el comportamiento que sucede en la realidad, encuestas referidas a las opiniones de los que están actuando en el fenómeno, es decir, qué opinan ellos. Preguntas también van a ser referidas a opiniones, entonces, y a formas de entender de las unidades de investigación el comportamiento del fenómeno. Eso es eminentemente cualitativo. Y cuando se refiere a encuestas referidas a hechos, es eminentemente cuantitativo, es estadístico. Entonces, las encuestas referidas a actitudes, motivaciones o sentimientos también vienen a ser encuestas cualitativas. No sabemos en realidad qué es lo que piensan y sienten las personas. Entonces, tenemos que saber por qué actúan así, qué sentimientos los han llevado así, cuáles son las actitudes que llevan en económico. Y vamos a ir a averiguar las razones de esto. Y ellos nos los van a decir. Entonces, de acuerdo a su contenido, esto también es cualitativo. Los tipos de encuesta. Seguimos entonces. Según el procedimiento de administración del cuestionario, la encuesta. Entonces, la encuesta tiene como instrumento al cuestionario. A ver, ¿cómo administras tu cuestionario en la encuesta para obtener la información? La encuesta puede ser personal. Ajá, vas y le entregas a la persona la encuesta, o si no lo haces, le preguntas sobre lo que tienes en el cuestionario al encuestado. Puede ser telefónica, eso mismo, agarras y por teléfono lo puedes encuestar a las personas. Puede ser postal, le envías el cuestionario a las unidades de investigación y te contestan y te envían por correo los resultados. Según su dimensión temporal, transversales o sincrónicas, es decir, cuando le envías en un solo momento para que conteste qué está sucediendo sobre el comportamiento del fenómeno. Y no le mandas más, y una sola vez lo encuestas para saber el comportamiento del fenómeno. Longitudinales. En un año les puedes encuestar 3, 4 veces, o si no, en varios años, cada año lo puedes encuestar una vez. Entonces, esas son, según su dimensión temporal, longitudinal y diacrónica. Y pueden ser retrospectivas y prospectivas. Son para el pasado y para el futuro. Y el diseño de tendencias de panel. Entonces nos dicen que cuando nosotros hacemos un panel, en ese momento nosotros le vamos a obtener la información reunidos todos en un solo lugar y en un solo tiempo. También tenemos un tipo de encuesta según su finalidad. Podemos tener encuestas políticas sociales, para saber el comportamiento político social o la percepción de voto o las inclinaciones políticas sociales que tienen la población sobre sus candidatos, etc. Comerciales, para ver cómo debemos vender y cuánto debemos vender, hay que conocer todo el sistema de comercio. Las encuestas con fines específicos. Puede haber diferentes fines y nosotros nos generamos todo un conjunto de encuestas que están para ese fin muy específico. O sea, podemos hacer encuestas para todo tipo de cosas que nosotros queramos. Ese es el fin específico.
con un solo objetivo y no otro. Y entonces, las etapas de la encuesta. Primero hay que definir el problema de investigación. Después hay que operacionalizar el problema de investigación. Hay que determinar el tamaño de la población. Después hay que determinar el tamaño de la muestra. Y hay que elaborar el cuestionario en base a los datos que nos da la operacionalización, porque en ellos están los indicadores. Entonces, vamos a elaborar el cuestionario preguntando sobre el comportamiento de los indicadores. Entonces ya tenemos el cuestionario y vamos a tener gente que va a aplicar el cuestionario. Seleccionamos a quienes van a ir, los adiestramos y entonces van a tomar los datos. Ya tenemos todo esto a los que van a aplicar la encuesta, ya el cuestionario, y hacemos nuestra prueba piloto. Y la prueba piloto es juntar gente que tenga las características parecidas, muy poca gente, 10 o 15 personas, o 7 o 8 o 5, y les aplicamos nuestro cuestionario. Esa es la prueba piloto. Y entonces, no es que vamos a viajar en avión, no. La prueba piloto y que nosotros vamos a hacer la prueba con el piloto, no. La elaboración del cuestionario determina que debe hacerse una prueba piloto antes de llevar a cabo y aplicar el cuestionario. Entonces, les preguntamos a esa gente que hemos escogido, muy pocas personas, y si encontramos algunos defectos y algunas preguntas que no se entienden, corregimos y recién después de esa corrección nosotros aplicamos el cuestionario. Entonces la prueba piloto sirve para mejorar, para que el cuestionario sea aplicado de manera muy adecuada. Después nos vamos y decimos cómo vamos a encuestar, hacemos la organización de trabajo de campo y después sacamos los datos y hacemos la organización del manejo de datos y después hacemos el análisis e interpretación de los datos. La encuesta nos sirve muy bien para esto. Tipos de preguntas. En la encuesta hay diferentes tipos de preguntas. Las preguntas abiertas. Cuando le haces una pregunta sobre las variables, no sobre los indicadores, es abierta y le dices cuál es el comportamiento de tu preguntas por la variable y él te debe contestar. Ahí no debe haber sí o no, sino la pregunta y el contexto. Es abierto. Entonces, pregunta sobre las variables. Entonces, según la contestación que admitan, pueden ser categorizadas, o sea, pueden darse varias alternativas y debe contestar uno solo. Y cerradas, cuando hay solamente una respuesta, un sí o no. Estas son dicotómicas cuando dicen una sola respuesta y no dicotómicas cuando hay una lista de respuestas y escoges una sola. Entonces, según su función en el cuestionario, nosotros tenemos que tener preguntas filtro. Entonces, para un solo indicador, primero le hacemos preguntas para poder obtener datos, preguntas que nos lleven a obtener los datos. Les podemos hacer preguntas en batería también, es decir, varias preguntas para consolidar si la respuesta es cierta o no. De control también, les preguntamos y al final nuevamente con otra construcción de pregunta, les vamos a preguntar sobre lo mismo a ver si nos han contestado bien. Las amortiguadoras, para que no se enojen, primero les preguntamos preguntas suaves y después la pregunta que es necesaria preguntar y no se va a enojar al preguntarnos, porque ya le hemos amortiguado su enojo para que nos conteste bien. Si ustedes
a una señora de 47 años de edad, le preguntan por su edad, les va a mandar a rodar o les va a decir en la contestación de vuestro cuestionario, les va a decir, tengo 25 años. ¿Cómo saber la edad de una mujer cuando tiene ese comportamiento? ¿Qué harían ustedes? Habría que saber, lo que habría que preguntarle es, a ver, ¿en qué año usted salió de primaria? Y ya sabemos a los cuántos años se matriculan, a los cuántos años entran, cuántos años están en la primaria. Entonces, cuando sale ya sabemos cuántos años tenía. Hasta la fecha, entonces sabremos cuántos años tiene. Entonces, le preguntarás en qué año salió de la primaria. Y con eso ya sabes la edad perfectamente. Entonces, a esos tipos de preguntas hay que tener mucho cuidado. Tipos de preguntas hay de opinión. O sea, les preguntamos, a ver, según su contenido, es de identificación. Les preguntamos quiénes son, cuántos años tiene, si está casado, soltero o es practicante. Ya está. De acción, qué hace, qué actividad hace, qué, qué labor hace y qué hace también en el fenómeno económico, cuál es su importancia en ese nivel. De intención, cuál es la intención que tiene en el comportamiento del fenómeno. De opinión, qué opina sobre el comportamiento del fenómeno. De información, nos dan datos cuantitativos del comportamiento del fenómeno. Y de motivos, bueno, hay diferentes tipos de motivaciones por las que nos pueden dar una pregunta adecuada o una pregunta justa. Entonces le preguntamos por qué motivos usted está actuando de esa manera en el fenómeno. ¿Por qué motivos tiene esta intención en el fenómeno? Etcétera, etcétera, etcétera. Las ventajas y las desventajas, acá lo hemos sintetizado, ya lo tenemos desarrollado, entonces esto vamos a pasar rápidamente y ahora sí les agradecemos por habernos escuchado sobre la técnica de la encuesta. Es un método empírico. Voy a salir de esta presentación y me voy a reunir con ustedes rápidamente para... había sido las 8:45. Entonces me voy a acercar a ustedes, voy a salir de esta y voy a dejar de presentar. Entonces, Abdías, ¿cómo estás, Abdías? ¿No es cierto que el cuestionario es importante para la investigación económica social? Es decir, para conocer el comportamiento de los fenómenos a través de quienes actúan en el fenómeno. ¿Cuál es tu definición ahora, después de haber escuchado, cómo es tu entendimiento sobre lo que es la encuesta? La encuesta, como dijo el profesor, es un método que actúa en la realidad, que sirve para sacar